Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a hablar sobre generalidades del sistema endocrino y vamos a hablar sobre la hormona del crecimiento. ¿Sí? Bien, ustedes saben que los tópicos simplemente son formas en las que yo les organizo la información de las clases para que ustedes puedan saber cuáles son los ítems más importantes y hacer hincapié en esto a la hora de estudiar. Bien. Para hablar del sistema endocrino, tenemos que saber que todo sistema va a ser un conjunto de órganos que van a llevar a cabo la misma función, ¿sí? Es decir, van a ser órganos que van a estar sistemáticamente coordinados unos con otros para poder llevar a cabo una función, ¿sí? En este caso, el sistema endocrino no solamente comprende a un conjunto de órganos en especial, formado por un tipo de tejido muy específico que sería el tejido glandular, sino que comprende a mediadores químicos, que es lo que nosotros conocemos como hormonas. ¿Sí? Estas hormonas van a ser liberadas al torrente sanguíneo, a la circulación, es decir, van a circular por los vasos hasta que lleguen a sitios específicos, ¿sí? A lugares donde van a llevar a cabo su acción. Estos sitios específicos, vamos a ver que tienen un nombre en particular, se denominan células diana u órganos blancos y van a ser los sitios de acción para las hormonas del sistema endocrino, ¿sí? Hablando de conceptos así en modo general, podemos decir que las hormonas son sustancias, ¿sí? Que se van a sintetizar en el interior de las células que forman parte de una glándula y que van a circular por el torrente sanguíneo para desencadenar una función en una célula. ¿Qué es lo que pasa? Las hormonas no tienen la capacidad de crear una función nueva en la célula, sino más bien van a ir a aumentar, a incrementar la función de una célula o a disminuir la función de esta célula, pero no van a crear una función nueva, ¿sí? Por otro lado, las glándulas, ¿sí? Son un conjunto de células, por lo tanto podemos definirlas como un tejido, cuya función va a ser sintetizar estas hormonas en el interior de la célula. ¿Cómo se sintetizan estas hormonas? Ya vamos a ver los mecanismos, pero no son muy diferentes a los mecanismos biológicos que ustedes ya conocen de síntesis celular, ¿sí? Es decir, todo lo que una célula puede sintetizar está contenido en el material genético, ¿sí? Formando parte del ADN. Este ADN se puede leer o codificar a través de un ARN que como ARN mensajero se va a traducir en un ribosoma, ¿sí? Y ahí va a sintetizar sustancias, ¿sí? Estas sustancias tienen el nombre de hormonas porque son sintetizadas por glándulas, ¿sí? Van a ser liberadas al torrente sanguíneo. En este caso también puede ser a la superficie de la piel o al interior de una cavidad corporal, pero cuando hablamos de las hormonas del sistema endocrino, todas van a ir a circulación, ¿sí? Ahora les vamos a ver un poquitito. Bien, tenemos diferentes tipos de acción de las hormonas. Ustedes fíjense que la que vamos a estudiar es la endocrina, que es la que está graficada aquí a la derecha, ¿sí? Que dice que una célula, ¿sí? Que forma parte de un tejido glandular, va a secretar una sustancia y esta sustancia va a viajar por circulación a través de los vasos sanguíneos hasta que llegue a las células que tienen los receptores específicos para esta hormona, que se denominan células diana, ¿sí? También podemos tener una acción paracrina que van a ser cuando las hormonas se liberan al intersticio, ¿sí? Pero su acción se va a llevar a cabo sobre células vecinas, es decir, las células diana van a estar al lado de la célula que la sintetiza, ¿sí? Y por último, tenemos a la función autocrina. La función autocrina es cuando la célula tiene la capacidad de liberar una hormona que va a tener acción sobre sí misma, es decir, una célula que va a tener la capacidad de autorregularse. Bien, ¿cómo se clasifican las hormonas? Las hormonas se pueden clasificar según cómo están compuestas químicamente. Fíjense que podemos tener hormonas hidrosolubles y hormonas liposolubles. Acá en este cuadrito está mucho más extenso, hay incluso ejemplos, pero vamos a definir cada uno.
Cuando yo hablo de una sustancia hidrosoluble y liposoluble, el mejor ejemplo que yo les puedo poner es el de los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Los fosfolípidos que forman parte de la membrana plasmática, recuerden que están compuestos por una porción que es liposoluble y una porción que es hidrosoluble, y esto nos da su disposición de las cabecitas que están en contacto con el líquido y de las colas que están en el centro, ¿sí? Acá pasa lo mismo, ¿sí? Hay sustancias que son hidrosolubles que van a estar en contacto con los líquidos y sustancias que son liposolubles que no pueden estar en contacto con los líquidos, ¿sí? Esto por su estructura química. Fíjense que las hormonas hidrosolubles van a ser similares a las cabecitas de los fosfolípidos, es decir, van a ser hidrofílicas, tienen afinidad con el líquido y por lo tanto van a concentrar más donde yo tenga más plasma o líquido extracelular, ¿sí? Bien, ahora, las hormonas liposolubles van a ser hidrofóbicas, ¿sí? Pero van a ser lipofílicas, porque tienen afinidad a los lípidos porque se asemejan en su estructura. Ustedes fíjense que las hormonas liposolubles pueden atravesar la membrana plasmática libremente con mucha más facilidad que las hidrosolubles que tal vez necesiten un transportador, ¿sí? Pero su concentración va a estar más en el interior de la célula, ¿sí? Y su mecanismo de acción también. Fíjense que las hormonas liposolubles también para transportarse van a necesitar de proteínas, ¿sí? En cambio, las hidrosolubles simplemente se van a transportar en plasma. ¿Por qué van a necesitar de una proteína? Porque no pueden transportarse libres, porque no, su estructura química la repele el plasma, ¿sí? Ustedes fíjense que el agua y el aceite no se mezclan, es lo mismo. El plasma sería agua y la hormona liposoluble sería aceite, ¿sí? Bien, ahora, podemos clasificar a las hormonas en aminas, ¿sí? Según sean derivadas su estructura de un aminoácido, ¿sí? En polipéptidos y proteínas, según la cantidad de aminoácidos que tengan, ¿sí? Después, en glucoproteínas y por último, en esteroides. Fíjense, las aminas no derivan de un aminoácido cualquiera, derivan de aminoácidos específicos, de la tirosina y del triptófano, ¿sí? Ahora, los polipéptidos y las proteínas sí son un ensamblaje de aminoácidos que puedan codificar una proteína, ¿sí? En este caso tenemos a los polipéptidos, ¿sí? Que podemos decir que los polipéptidos están compuestos por más de 10 aminoácidos, ¿sí? Pero menos de 100. Acá les doy un ejemplo, la hormona antidiurética. Ustedes ya la conocen a la hormona antidiurética porque hablamos de esta hormona en renal, ¿sí? Y las proteínas están formadas por más de 100 aminoácidos y un ejemplo de una hormona proteica es la hormona del crecimiento. Fíjense que estas son hidrosolubles, ¿sí? De este tipo. Después tenemos a las glucoproteínas. Básicamente una glucoproteína, nosotros de primera era sabemos que es una proteína, una estructura proteica unida a un carbohidrato. En este caso tenemos acá a la FSH y a la LH, que la vamos a ver cuando veamos aparato reproductor, son las hormonas que forman el eje entre la hipófisis y las gónadas, ¿sí? Y también está la TSH, que es la hormona que estimula a la glándula tiroides. Todas estas son liberadas a nivel de la adenohipófisis, ya la vamos a ver. Después tenemos a los esteroides, que estos sí son liposolubles porque son derivados de una molécula de grasa, que es el colesterol. Acá tenemos al estradiol, que es la forma activa del estrógeno, a la progesterona, al cortisol, ¿sí? Y a la testosterona. Generalmente, todas estas en su estructura química son bastante similares. Bien, acá está lo de la síntesis de hormonas que les estaba diciendo hace un ratito, ¿sí? Acá está muy bien descrito en este dibujito, está precioso la síntesis de las hormonas que tienen estructura proteica. Fíjense que nosotros acá tenemos al ADN, ¿sí? Que probablemente, no probablemente, sí, que este ADN de esta celulita contiene la información específica de la sustancia que pretende sintetizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este ADN? Va a codificar un segmento a través de un proceso que nosotros conocemos como transcripción en ARN, es decir, se corta un pedacito de este ADN y se copia como ARN, ¿sí? Bien, este ARN va a ir hacia el retículo endoplasmático, que es una organela de la célula, en este caso el retículo endoplasmático rugoso es el que se encarga de esto, y fíjense que va a producirse la traducción, es decir, lo que yo copié
en el ADN como ARN, lo traduzco, ¿sí? Como cuando se traduce un texto de inglés a español, es lo mismo, ¿sí? Traducción de lo que dice ahí, te lo explico para que vos, ribosoma, puedas darle una forma. Ahora, este ribosoma acá, que forman parte del retículo endoplasmático, los ribosomas, se van ensamblando para sintetizar lo que se conoce como preprohormona. Es decir, acá en el retículo endoplasmático, con los ribosomas, ¿sí? Nosotros tenemos una preprohormona. Ahora, esta va a viajar hacia el aparato de Golgi, que va a tener la capacidad de almacenarla en vesícula, ¿sí? Y una vez que se encuentra almacenada acá, ya tenemos una prohormona, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando veíamos primera era y cuando veíamos la síntesis del neurotransmisor, cuando se daba la conexión entre la membrana del músculo y la neurona, la motoneurona alfa, si ustedes recuerdan, en esta unión neuromuscular, nosotros necesitábamos que el neurotransmisor, que en ese caso era acetilcolina, se libere al espacio sináptico para que interactúe con los receptores. Bueno, acá teníamos un proceso muy particular que era dependiente de la entrada de calcio. Si ustedes recuerdan, en la placa neuromuscular, nosotros teníamos a la neuronita, ¿sí? Y al axón, que tenía un potencial de acción. Este potencial de acción, que se prolongaba a lo largo de toda la membrana, producía la apertura de los canales de calcio. Entonces, cuando los canales de calcio se abrían, el calcio ingresaba y esto estimulaba lo que se conoce como exocitosis. Es decir, lo que está contenido en una vesícula sale, se libera. ¿Sí? Y bueno, en ese caso era la acetilcolina que iba a interactuar con la proteína que se encontraba en el músculo, que abría un canal de iones y producía la despolarización. Bien, acá también necesitamos de calcio. Quiero que ustedes entiendan que cuando vamos a liberar una sustancia que se encuentra en una vesícula, nosotros necesitamos del mismo mediador, en este caso, calcio. ¿Sí? Ahora, las hormonas esteroideas, ¿sí? Como derivan del colesterol, fíjense que se sintetizan a partir del colesterol y que este colesterol sufre unas modificaciones dentro de la mitocondria para poder sintetizar, en este caso, una hormona, cortisol es el ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo sería la síntesis de las hormonas esteroideas? A nivel mitocondrial por modificaciones químicas de la molécula del colesterol, que no hace falta que ustedes conozcan los pasos, simplemente que conozcan la diferencia. Que las hormonas proteicas siguen el paso de la síntesis de proteínas que nosotros ya conocemos y que las hormonas esteroideas se van a sintetizar en la mitocondria a través de modificaciones químicas del colesterol, porque derivan del colesterol. Bien, ahora vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes, que es la retroalimentación. ¿Sí? La retroalimentación hace referencia a un mecanismo de regulación, ¿sí? Que tiene nuestro sistema endocrino, más que nada las glándulas. Ustedes fíjense que tenemos dos tipos de retroalimentación. Podemos tener una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una glándula tiene la capacidad de sintetizar y secretar una hormona, no puede hacerlo constantemente todo el tiempo, ¿sí? Es decir, necesita tener límites, necesita regularse. ¿Cómo va a regular su síntesis y su secreción? A través de la retroalimentación. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? La retroalimentación negativa se va a dar cuando yo tengo la liberación de una hormona, ¿sí? Y una vez que esta hormona va a circulación, llega a la célula diana y ejerce su acción, a su vez va a liberar productos a la circulación que lo que le van a ir a avisar a la glándula que la sintetizó es que ya hay suficiente hormona, ¿sí? Es decir, la hormona va, interactúa con el receptor de la célula diana, ocupa ese lugar y una vez que ha ocupado todos los receptores, la hormona que queda libre en circulación vuelve a la glándula y le avisa que ya hay mucha porque todos los receptores de la célula diana están ocupados. ¿Sí? Entonces, esto disminuye, ¿sí?, la síntesis y secreción de la hormona y podemos así controlar su actividad, es decir, no tener hormona en exceso si tenemos todos los receptores ya ocupados. ¿Me explico? Ahora, en la retroalimentación positiva, nosotros aumentamos la concentración de la hormona porque generalmente la hormona cuando llega a la célula diana, parte de su mecanismo de acción no solamente es estimular a la célula, sino estimular a más receptores.
Entonces, al tener más sitios libres para que la hormona vaya a unirse, voy a producir un aumento de la síntesis y secreción de la hormona. Esto es lo que nosotros consideramos o conocemos como retroalimentación positiva. Es decir, yo cuando se sintetiza la hormona estimulo más la síntesis de esa hormona. ¿Sí? En este caso va a depender de los receptores. ¿Sí? Las hormonas, chicos, van a variar. ¿Sí? Es decir, la duración de la hormona, de cada hormona va a ser diferente, ¿sí? Esto va a tener un control diferente, porque hay hormonas que tienen retroalimentación negativa, hay hormonas que tienen retroalimentación positiva, y puede variar ante situaciones fisiológicas, ¿sí? Es decir, ante un cambio brusco de estación, ¿sí? Un cambio en el desarrollo, es decir, en la etapa de la vida que yo me encuentre. No es lo mismo la síntesis de hormonas en la niñez que la síntesis de hormonas en la adolescencia, que la síntesis de hormonas en la adultez. Todo esto va a variar para adaptarse, obviamente, a la etapa de desarrollo que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y el ritmo circadiano. Si nosotros tenemos variaciones en el ritmo circadiano, también podemos tener variaciones en la síntesis y la secreción de las hormonas. Bien, ahora, el transporte. Del transporte justamente es de lo que hablamos cuando yo les expliqué la estructura química, ¿sí? El transporte, chicos, va a depender de cómo sea la estructura de la hormona. Yo les dije que las hidrosolubles eran hidrofílicas, entonces probablemente donde yo tenga líquido las voy a poder transportar, ¿sí? En este caso, en plasma. Y esto le va a permitir concentrar más en plasma y en el líquido extracelular. Ahora, las hormonas que son liposolubles, ¿sí? Van a tener la capacidad de transportarse siempre y cuando se encuentren unidas a proteínas, ¿sí? Cuando se encuentran unidas a proteínas, se van a considerar inactivas, ¿sí? Pero esto les va a permitir transportarse a través del plasma. Si no, no. ¿Por qué? Porque su estructura química la va a repeler, ¿sí? Entonces, el transporte depende de la estructura química. Ahora, el concepto de aclaramiento, que está acá, simplemente es teórico y lo dejo por si se lo llegaran a preguntar, que básicamente el aclaramiento de una sustancia es lo que nosotros habíamos estudiado en renal, ¿sí? Nosotros podemos ver con qué velocidad, ¿sí? Desaparece la hormona del plasma en una fracción de tiempo si yo controlo cuánto fue la concentración de la hormona que se liberó al principio, ¿sí? A eso hace referencia el aclaramiento. Es ver cuánto del plasma se depuró o se eliminó o cuánta hormona ya no hay en un periodo de tiempo si yo considero cuánto había al inicio, ¿sí? Eso es, nada más. Es solamente teórico para que ustedes lo sepan porque seguramente lo van a ver por ahí en algún libro o en algún apunte. No es más que eso. Ahora, ¿cómo se van a eliminar? Las hormonas tienen diferentes formas de eliminarse. Pueden ser metabolizadas en los tejidos o pueden unirse a los tejidos y simplemente quedarse ahí. Pueden tener excreción hepática, o sea, a través de la bilis, o excreción renal por la orina. Esos son los únicos mecanismos por los cuales vamos a poder eliminar de la sangre a las hormonas. Bien, ahora vamos a hablar del mecanismo de acción, es decir, cómo actúa cada una de las hormonas. Fíjense, la hormona solamente va a llevar a cabo su acción cuando se una al receptor específico, ¿sí? Si no, no. Puede estar en circulación, puede estar en el líquido extracelular, pero si no se encuentra unida a un receptor, no lleva a cabo su acción. Fíjense que nosotros tenemos receptores en la membrana de la célula, en el citoplasma de la célula y en el núcleo de la célula. Ahí yo les puse ejemplos de diferentes hormonas que van a llevar a cabo su interacción con diferentes receptores, pero fíjense que generalmente las hormonas proteicas tienen receptores en la membrana, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden atravesar la membrana por sí sola por su estructura química. Entonces, tienen receptores en la membrana. Ahora, las hormonas esteroideas sí pueden atravesar la membrana, por eso pueden tener receptores en el citoplasma o en el núcleo. Ahora, cuando estudiemos
específicamente cada una de las hormonas, vamos a ver cómo actúa cada una. Fíjense, este concepto ustedes ya lo conocen, el concepto de los receptores ustedes lo conocen, porque es el mismo concepto que han estudiado en bioquímica, ¿sí? Cuando la hormona, ¿sí?, se une al receptor, va a poder llevar a cabo su mecanismo de acción desencadenando una respuesta en el receptor. Fíjense que tenemos primero los más fáciles y los más conocidos, que son los canales iónicos, ¿sí? Generalmente cuando una hormona que está en circulación interactúa con un receptor que va a formar un canal iónico, va a producir un cambio en la estructura de este receptor cuando se une la hormona al receptor y se va a volver un canal para iones, ¿sí? Bien, este es el más simple y es el más conocido. Después tenemos los receptores asociados a la proteína G, ¿sí? Nosotros sabemos, de bioquímica ustedes lo saben, que la proteína G es una estructura que está formada por 7 segmentos que atraviesan lo que sería la membrana plasmática, ¿sí? Una vez que atraviesa la membrana plasmática se une a subunidades, tenemos la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma, que es la subunidad alfa, la catalítica. Fíjense que en el receptor la parte exterior, ¿sí?, la que contacta con el líquido extracelular, es la que interactúa con la hormona y forma el complejo hormona-receptor, y la porción intracelular, ¿sí?, es la que tiene los sitios activos, los que van a desencadenar la respuesta, ¿sí? Podemos tener diferentes tipos, ¿sí?, de proteína G. Fíjense que lo que hace la proteína G es transformar acá al GTP en GMP cíclico, que es el que tiene acción, y puede activar a adenilato ciclasa o a fosfolipasa C, ¿sí? Según cuál sea la proteína con la que va a interactuar, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que una hormona, cuando interactúa con un receptor, puede ser un receptor tipo proteína G, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función? Pueden abrir o cerrar canales, pueden tener actividad enzimática en el interior de la célula, es decir, activar enzimas, o pueden activar a la transcripción génica, que es lo que habíamos dicho que era la transcripción, que un segmento del ADN pueda transcribirse, ¿sí?, y este vaya hacia el retículo endoplasmático para que se traduzca, es decir, una copia del ADN para sintetizar una sustancia específica, ¿sí? Bien, ahora, seguimos viendo los receptores. Tenemos los receptores que se encuentran unidos a enzimas. El más conocido es el de tirosina quinasa, que es el receptor a través del cual actúa la insulina, ¿sí? Nosotros sabemos que una vez que se forma el complejo hormona-receptor, vamos a tener al receptor activado y va a empezar a funcionar como una enzima. En este caso, nosotros sabemos que tiene la capacidad de fosforilarse y activar otras enzimas desencadenando una cascada enzimática, ¿sí? Y por último, tenemos a los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares nosotros ya deducimos que van a ser para sustancias que tienen la capacidad de atravesar la membrana plasmática, probablemente sean hormonas liposolubles, ¿sí? Y una vez que interactúan con el receptor, van a ir a unirse a segmentos del ADN, ¿sí? Bien, acá vamos a hablar un ratito de los segundos mensajeros, de la adenilato ciclasa y de la fosfolipasa. Recuerden que la adenilato ciclasa, una vez que se activaba, podía ciclar al ATP en AMP, ¿sí? Y el AMP cíclico es el que tenía la capacidad de activar a la proteína quinasa. ¿Se acuerdan que las quinasas fosforilan, las fosfatasas desfosforilan? Entonces, como es una quinasa, probablemente va a fosforilar enzimas para desencadenar una respuesta en la célula. No se olviden que la respuesta que va a desencadenar es una respuesta propia de la célula, es decir, una función propia de la célula, no va a crear una función nueva, ¿sí? Bien, ahora, la fosfolipasa C tiene la capacidad de modificar un fosfolípido de membrana. Si ustedes se acuerdan, acá, la fosfolipasa C tenía la capacidad de modificar al PIP2 en PIP3, ¿sí?, o en IP3, que si no mal no recuerdo es inositol trifosfato. Acá, la fosfolipasa C es la que se va a encargar
de sintetizar las prostaglandinas. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de todo lo que era inmunidad? Y yo les decía que cuando había un daño en la membrana plasmática, nosotros íbamos a activar una proteína que tenía la capacidad de transformar un fosfolípido en un ácido araquidónico, y a través de enzimas, COX-1 y COX-2 o ciclooxigenasas, iban a sintetizar mediadores de la inflamación porque hubo un daño celular. Bueno, la fosfolipasa C es un precursor de las prostaglandinas porque a través de su acción puede formar ácido araquidónico, ¿sí? En este caso estamos hablando de el IP3 o activar a la proteína quinasa C, ¿sí? En este caso, acá el IP3 tiene funciones específicas en el retículo endoplasmático para liberar calcio, ¿sí? O la fosfolipasa puede activar por el diacilglicerol a la proteína quinasa y esta fosforilar enzimas específicas, ¿sí? O sea, tenemos dos tipos, el IP3 y el diacilglicerol. Esto a modo de repaso, no se lo van a preguntar en fisio, pero está bueno repasarlos para poder después entender cómo es que funcionan las hormonas que vamos a estudiar, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar, ya pasamos toda la parte de la introducción, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de hipófisis. Vamos a hablar de hipotálamo y vamos a hablar de la hormona del crecimiento, ¿sí? Bien, vamos a hablar primero de la hipófisis. La hipófisis es una glándula, ¿sí? Que se encuentra ubicada en la silla turca, es una estructura anatómica específica, se encuentra unida al hipotálamo, ¿sí? Es muy pequeña, tiene 1 centímetro de diámetro y pesa entre 0,5 a 1 gramo, ¿sí? Y fíjense que está dividida en dos porciones. Nosotros tenemos una porción anterior o adenohipófisis y una porción posterior o neurohipófisis. ¿Cuál es la función de esta glándula? Su porción anterior se denomina adeno porque adeno significa glándula, ¿sí? Es decir, la porción anterior es glandular y su porción posterior se denomina neurohipófisis porque forma parte del tejido nervioso, es decir, es una prolongación del hipotálamo, ¿sí? Que lo que va a ir a hacer es almacenar, pero como no tiene glándulas, simplemente puede almacenar. Y esto, chicos, es muy importante, pueden preguntárselo en un examen. Es muy importante que lo sepan. La porción anterior de la hipófisis se llama adeno porque su estructura histológica es glandular y tiene la capacidad de sintetizar y liberar hormonas. La porción posterior de la hipófisis se denomina neurohipófisis porque es una continuación del tejido nervioso, ¿sí? Una continuación del hipotálamo y simplemente almacena las hormonas que se sintetizan en los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué hormonas almacena la neurohipófisis y qué hormona sintetiza la adenohipófisis? Fíjense que la adenohipófisis, histológicamente, embriológicamente, deriva de un epitelio totalmente distinto al de la neurohipófisis, ¿sí? En este caso, la adenohipófisis dice que deriva de la bolsa de Rathke. Es una invaginación del epitelio faríngeo, tejido glandular. La neurohipófisis es una invaginación del propio hipotálamo. Es una continuación del hipotálamo, ¿sí? Fíjense que la adenohipófisis tiene diferentes tipos celulares y las hormonas que va a sintetizar van a ser la hormona del crecimiento, o GH, la corticotrofina, o ACTH, la tirotrofina, o TSH, la prolactina, o PRL, y las hormonas folículo estimulante y leutinizante. Estas son las hormonas vinculadas a las gónadas, y estas están vinculadas con el aparato reproductor. Ahora, la neurohipófisis tiene la capacidad de almacenar a la hormona antidiurética, que se sintetiza en el núcleo supraóptico, y a la oxitocina, que se sintetiza en el núcleo paraventricular. Cuando hablamos de núcleos, y les voy introduciendo este tema, nosotros vamos a hablar de los cuerpos de las neuronas. Entonces, el cuerpo de una neurona, que se denomina supraóptica, porque seguramente esté sobre el nervio óptico anatómicamente, se encuentra en el hipotálamo. Y el axón de esa neurona viaja hasta la neurohipófisis, donde va a liberar a través de los terminales a la hormona antidiurética para que se almacene en la neurohipófisis, ¿sí?
Y el núcleo paraventricular es lo mismo. El cuerpo de la neurona se va a encontrar en el hipotálamo y va a sintetizar la hormona que se va a almacenar en la neurohipófisis a través del axón, ¿sí? Pero no se sintetizan ahí, se sintetizan en el hipotálamo. Bien, ahora, el hipotálamo y la hipófisis se encuentran íntimamente vinculados, ¿sí? Están muy relacionados. ¿Por qué? Porque la secreción glandular, la secreción de la adenohipófisis, está controlada por el hipotálamo, ¿sí? Es decir, para que la adenohipófisis pueda sintetizar y secretar sustancias a la circulación, requiere de un control del hipotálamo, ¿sí? Fíjense, la adenohipófisis va a responder a factores liberadores del hipotálamo, ¿sí? ¿Y cómo va a responder? El hipotálamo y la adenohipófisis están vinculados por un sistema de circulación que se denomina sistema porta-hipotálamo hipofisial, ¿sí? Este sistema es un entramado vascular que está acá graficado, ¿sí? Que hace que todo lo que está pasando acá, todo lo que se sintetiza y se libera acá, viaje rápidamente a la adenohipófisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adenohipófisis necesita del estímulo del hipotálamo, ¿sí? Para poder liberar sus hormonas. Es decir, el hipotálamo libera sintetiza acá y libera circulación, factores liberadores que van a viajar por los vasos y van a ir a la adenohipófisis para estimular a las glandulitas para liberar la hormona, cualquiera de todas estas que vimos acá, ¿sí? Todas tienen su factor liberador. Ahora, la neurohipófisis simplemente requiere de una señal del hipotálamo, una señal nerviosa, un potencial de acción. En cambio, la adenohipófisis requiere de factores liberadores que se sintetizan acá, se transportan por circulación y viajan hacia el epitelio glandular, hacia las celulitas, ¿sí? Fíjense que para la liberación de estos factores, el hipotálamo puede recibir diferentes estímulos. Podemos tener estímulos como, por ejemplo, el dolor, pensamientos, ¿sí? Que estén vinculados con el sistema límbico, emociones, olores desagradables o la concentración sanguínea de algunas sustancias, como por ejemplo el estado de osmolaridad, ¿sí? El hipotálamo tiene la capacidad de sensar, por ejemplo, la osmolaridad, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esas hormonas liberadoras? Cada una tiene su hormona liberadora. Entonces ustedes fíjense que la TSH, ¿sí? O tiotrofina, tiene a su hormona liberadora que se denomina TRH, ¿sí? Tiroliberina es una forma de nombrarla. Lo más frecuente es decir hormona liberadora de tirotrofina y saberse las iniciales, ¿sí? Después tenemos a la corticotrofina. Tiene su hormona liberadora, que es CRH o corticoliberina. Después tenemos acá a la hormona del crecimiento, que tiene su hormona liberadora, ¿sí? Que es la GHRH. Después tenemos acá, vamos a seguir con los factores liberadores y después hablamos de esto. Después tenemos a la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Esta GnRH estimula a ambas, a FSH y a LH. Este es su factor liberador, ¿sí? Fíjense que la hormona del crecimiento, ¿sí? Tiene un factor inhibidor y es la única de todas estas, ¿sí? Que va a tener un factor inhibidor. Se denomina GHIH, a diferencia del factor liberador que es GHRH, y tiene un nombre específico, somatostatina. Esta sí es importante, y es importante que la sepan, y es importante que la estudien así, ¿sí? ¿Por qué? Porque la somatostatina va a ser la que va a controlar a la liberación de la hormona del crecimiento, ¿sí? Después tenemos a la hormona liberadora de la prolactina, ¿sí? Que acá esto está mal, simplemente estimula a las células lactotropas para que liberen prolactina.
Bien, ahora sí vamos a hablar específicamente de la hormona del crecimiento, ¿sí? Bien, la hormona del crecimiento está acá como GHRH, yo acá lo puse mal, es GHRH. Este es su factor liberador, ¿sí? La hormona se denomina somatotrofina y tiene su factor liberador en el hipotálamo. Entonces, el factor liberador, también le podemos decir somatoliberina o GHRH, se va a sintetizar en el hipotálamo. Acá yo les puse que es en el núcleo anteroposterior, no hace falta que lo sepan, eso ya es muy específico, simplemente que el factor liberador se sintetiza en el hipotálamo. Fíjense que va a viajar por este sistema que yo les nombré acá, porta, hipotálamo, hipofisiario, y va a ir a la adenohipófisis. Va a estimular acá a las células somatotropas, ¿sí? Para que liberen somatotrofina o GH o hormona del crecimiento, ¿sí? ¿Dónde? En el lóbulo anterior de la hipófisis, en la adenohipófisis, ¿sí? Bien, fíjense que una vez que esta se sintetiza en la adenohipófisis, se libera circulación y va hacia todo el organismo, a toda la circulación sistémica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta hormona no tiene un receptor específico, tiene muchas células blancas, ¿sí? Tiene acción en muchos tejidos. Fíjense que lo primero que hace esta hormona es ir al hígado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer en el hígado? Lo primero que va a hacer en el hígado es estimular a, esto le vamos a decir IGF-1, pero en realidad se puede denominar factor similar a la insulina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el IGF-1? El IGF-1 va a regular a la hormona del crecimiento, ¿sí? Va a ser como un inhibidor, ¿sí? Se puede llamar péptido similar a la insulina o factor de crecimiento similar a la insulina. Es lo mismo, es un regulador de la hormona del crecimiento. Ya la vamos a ver. Entonces, va a ir al hígado y primero estimula a el IGF-1 o péptido similar a la insulina y también va a estimular a la síntesis de análogos de ella. Miren, acá tenemos a la somatomidina. ¿Y por qué me voy acá? Porque las dos son sintetizadas en hígado. Entonces, ¿qué hace la hormona del crecimiento? Una vez que se libera a través de la adenohipófisis, va a ir a circulación directamente al hígado, ¿sí? Y en el hígado va a estimular al péptido similar a insulina o IGF-1 y a la somatomidina. En este caso, la más importante es la somatomidina C. ¿Qué es la somatomidina? Un análogo de la somatotrofina, ¿sí? Que lo que va a hacer es lo mismo, pero va a durar más tiempo en circulación, es decir, va a tener una vida media más larga. ¿Y qué es lo que hace el IGF-1? Regula a la hormona del crecimiento para que no haya en exceso, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver cuál es la función de la hormona del crecimiento. Su nombre lo dice, va a estimular el crecimiento de los tejidos, no solamente en número, no solamente va a producir una hiperplasia por mitosis, sino que también va a producir hipertrofia de las células. Hay personas, muy extraño, pero lo hacen, que se suplementan con hormona de crecimiento, más que nada esas personas que les gusta mucho el gimnasio y todo ese tipo de cosas. Bueno, esto te ayuda a crecer, ¿sí? Además, tiene efectos metabólicos a nivel celular. Ustedes fíjense que interviene en el metabolismo de las proteínas, de los ácidos grasos y de los hidratos de carbono, ¿sí? De casi todos los nutrientes. ¿Qué es lo que hace con las proteínas? Aumenta la síntesis proteica, ¿sí? Estimula la movilización de los ácidos grasos del tejido graso para que los utilice la célula como energía. Y disminuye el uso de la glucosa, ¿sí? Es decir, estimula más el uso de los ácidos grasos y de las proteínas. Por eso generalmente los niños cuando se crecen y se estiran, adelgazan, ¿sí? ¿Por qué? Porque crece el hueso y porque está en niveles altos en concentración, la hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces esto nos permite deducir que fisiológicamente yo voy a tener durante la niñez y la adolescencia muchísima más concentración de somatotrofina que durante la adultez y la vejez, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya, hay, en menor medida, pero hay.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a nivel del hueso? Ustedes fíjense que va a estimular el crecimiento, no solamente a nivel longitudinal, sino también en el grosor del hueso. ¿Sí? Nosotros sabemos que en las epífisis se depositaba el cartílago y este cartílago tenía la capacidad, estos condrocitos como que se embebían en una matriz que empezaba a formar la matriz ósea y así se formaba el tejido óseo. ¿Sí? Bueno, entonces estimula el crecimiento a las epífisis, por lo tanto en longitud, y además los osteoblastos tienen la capacidad de depositar hueso nuevo. Es decir, el osteoclasto como que va a ir, ¿cómo, ¿cómo les puedo explicar? Desarmando el hueso viejo y el osteoblasto depositando hueso nuevo por acción de la hormona del crecimiento. ¿Sí? Bien, acá dice estimula el depósito de las proteínas para estimular al condrocito, estimula la reproducción celular, ¿sí? Y convierte al condrocito en osteocito, ¿sí? Es decir, estimula la osificación endocondral del cartílago. Bien, la somatomidina. Es importante que ustedes sepan que la hormona del crecimiento va al hígado y estimula al péptido similar a la insulina y a la somatomidina, ¿sí? Es fundamental. ¿Por qué? Porque la somatomidina lleva a cabo la función de la somatotrofina, ¿sí? Pero vive más tiempo en circulación. Es como un mediador. Estimula el crecimiento óseo, ¿sí? Tiene un efecto similar a la insulina. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis de proteínas, porque estimula el uso de los ácidos grasos y es hipoglucemiante, porque yo no estoy usando glucosa en circulación, ¿sí? Y es un intermediario, pero tiene el mismo efecto, solamente que la somatotrofina estimula a la somatomedina C porque vive más tiempo que la somatotrofina, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los estímulos y cuáles son los factores inhibidores para la hormona del crecimiento? Fíjense que un descenso en la glucemia, un descenso en los ácidos grasos y un aumento de aminoácidos van a estimular a la hormona del crecimiento. El ayuno prolongado, ¿sí? El ejercicio, un sueño profundo, porque generalmente durante el sueño profundo es que el cuerpo tiene la capacidad de sintetizar la hormona del crecimiento, ¿sí? Y promueve también la reparación de tejidos. Por eso es importante que las personas que sufrieron algún trauma tengan un buen sueño, ¿sí? La grelina está en debate, así que la dejamos ahí, pero sí es importante que sepan los efectos metabólicos que tiene la hormona del crecimiento, ¿sí? Esto de disminuir el uso de glucosa, estimular al uso de, o sea, la beta-oxidación de ácidos grasos para utilizar los ácidos grasos como nutrientes y estimular la síntesis de proteínas. Esto es importantísimo que lo sepan, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una hiperglucemia, ¿sí? Un aumento de ácidos grasos, ¿sí? O el envejecimiento, ¿sí? O la obesidad, voy a inhibir a la hormona del crecimiento. Básicamente todo es muy deducido. O sea, cuando les hablo de la glucosa, cuando les hablo de los ácidos grasos y cuando les hablo de las proteínas, por los efectos metabólicos que tiene. Y el envejecimiento, chicos, va a estar muy relacionado a la edad, ¿sí? O sea, el envejecimiento está íntimamente vinculado a la hormona que yo necesito para esta etapa de mi vida, es algo fisiológico, ¿sí? Es decir, ya no tengo cartílago para poder hacer que el hueso crezca, no tengo cartílago para osificar, ¿sí? No tengo muchos tejidos que tengan que crecer o que desarrollarse, entonces no necesito hormona de crecimiento cuando estoy en la vejez, ¿sí? Bien, ahora, esto es a lo que yo me refiero cuando les digo que pueden haber variaciones fisiológicas que hagan que se modifiquen la síntesis y liberación de algunas hormonas. No significa que no va a haber, seguramente haya, pero mucho menos que en otras etapas de la vida. ¿Sí? Bien. Ahora acá sí presten mucha atención porque esto sí es importante que lo entiendan. El eje hipotálamo hipofisiario, es decir, cómo va a ir a regularse la hormona. Fíjense, nosotros vamos a tener el factor liberador que por el sistema porta hipotálamo hipofisiario va a ir del hipotálamo
a la hipófisis y va a estimular a la adenohipófisis o pituitaria anterior, como le quieran decir, para que libere la hormona del crecimiento, o GH o somatotrofina. Esta va a ir al hígado y en el hígado va a liberar. Va a sintetizar la somatomedina C y el péptido similar a la insulina. Entonces ustedes fíjense que este péptido similar a la insulina lo que va a hacer es ir al hipotálamo, ¿sí? Y va a estimular a la somatostatina. Y nosotros habíamos dicho que la somatostatina era un inhibidor, ¿sí? Que era el único factor inhibidor de la hormona del crecimiento. Entonces, una vez que se libera esta, va a ir a la adenohipófisis, pero para inhibirla, ¿sí? Y las concentraciones propias de la hormona del crecimiento van a ir hacia el hipotálamo y van a generar una inhibición, ¿sí? Directamente del factor liberador. Fíjense que nosotros acá también podemos tener una inhibición directamente a la hipófisis, a la adenohipófisis, o una inhibición propia del hipotálamo por un aumento en el factor liberador. Entonces, fíjense que esto es lo que nosotros conocemos como retroalimentación negativa, ¿sí? Ahora, esto es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Es importante que lo sepan. Es importante que ustedes sepan simplemente cómo se da la, la regulación, ¿sí? La retroalimentación. Eso es lo importante y lo fundamental. Nada más. No se mareen con los gráficos. Está muy fácil de entender acá con el más y el menos y las flechitas, pero simplemente que sepan que tiene una retroalimentación, ¿sí? Bien. Ahora, ¿pueden haber anomalías en esta secreción? Sí. Esto yo se los agregué al Power porque es muy importante, más que nada, que sepan una pequeña diferencia, porque sí lo preguntan en los exámenes. ¿Y qué es la diferencia entre el gigantismo y la acromegalia? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros deduzcamos. Si tenemos un aumento, ¿sí? Vamos a tener un aumento en el crecimiento, porque habíamos dicho que teníamos una hipertrofia, una hiperplasia por mitosis, y que además teníamos modificaciones en el metabolismo. ¿Qué es lo que pasa? Depende en qué momentos, en qué grupo etario se dé las manifestaciones clínicas que vamos a tener. Vamos a tener gigantismo siempre que yo tenga un aumento de la hormona del crecimiento en la adolescencia o la niñez, ¿sí? Y entonces la persona va a ser en toda su estructura grande. Ahora, si yo tengo un aumento de la hormona del crecimiento después de la adolescencia, en la adultez, voy a tener lo que se conoce como acromegalia, que es cuando la persona tiene un aumento de los huesos planos y de los tejidos blandos, ¿sí? Estructuras grandes, pero a estatura normal. En cambio, antes de la adolescencia, gigante. Eso es todo, chicos. No necesitan saber más nada, pero esto sí porque puede ser pregunta de algún choice. Bien, y eso es todo por la clase de hoy. Para cualquier duda, estoy a su disposición en los grupos de WhatsApp. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima clase.